¿Se me escucha? Sí. Bueno, sin más preliminares, particularmente, bueno, agradecer a la Asociación Jerezana Amigos del Archivo el permitir, bueno, en este caso, presentar a don Manuel Rabina Martín, amigo, y sobre todo, debo decir que los archiveros y las archiveras, como cualquier oficio, necesitan de elementos remitentes, digamos, de aprender el oficio, y la mejor manera de aprender el oficio es la observancia de aquel que tiene la consideración de maestro. Y yo tengo a mi lado un maestro, de alguna manera casi de maestro, el cual inicia, no voy a decir la fecha, ¿no? La diré yo. Hace unos añitos, entonces inicia sus labores archivísticas, y particularmente va generando primero una labor inmensa, ardua, extensísima de organización de archivos. Yo creo que en su casa, que es Cádiz, y la casa de las cadenas, realmente yo creo que es su casa, porque yo creo que Manolo ha estado más tiempo en esa casa de las cadenas que en su propia casa, y posteriormente en este periodo, que de alguna manera es un reconocimiento a nivel nacional, incluso internacional, de su figura al ser director del Archivo de India. Yo creo que me lo acaba de decir, dice, hombre, había compañeros allí que tenían 40 años, ¿no?, trabajando en el Archivo de India, pero yo entiendo que los archivos generales de la nación deben estar regentados por cabezas visibles, muy visibles, y Manolo Rabina lo es. Por otro lado, yo creo que sus labores en Cádiz han permitido también generar sintonía o manera de trabajar en otros archivos. Las personas que hemos trabajado en archivos privados y sobre todo en archivos municipales, de alguna manera su forma de trabajar y su intensidad, bueno, se trasladaba. Particularmente había pocos remitentes en esta provincia, o hemos tenido muy pocos remitentes, y el único era Manolo, y con aquellos que han colaborado contigo. Tengo que recordar también a Alberto Santreyes o a personas que han estado muy cercanas, y bueno, y hay una pequeña grupo que se va animando. Entonces, más que hablar yo creo que hable Manolo, y aparte yo creo que ha tenido una consideración con nosotros, con Jerez, con la asociación, de hacer una introspección de su vida, que yo creo que no da para una conferencia, yo creo que da para un buen libro, como él escribe, para una gran enciclopedia. Pero bueno, yo creo que estos minutos, los retazos que él vaya dando, van a ser de interés para conocer el archivero, conocer la persona, y sobre todo, bueno, reitero mi agradecimiento total y absoluto a la figura de Manuel Rabina Martín como archivero y como persona. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación que me ha hecho la Asociación de Amigos del Archivo Municipal de Jerez para hablar esta tarde. Y lo que se me pidió es que diera un poco la experiencia que yo tengo después de tantísimos años en la profesión. Ya les digo que yo les voy a decir la fecha. El próximo día 5 de octubre cumplo 70 años, de los cuales 45 he sido miembro del cuerpo facultativo de archiveros y bibliotecarios. Entonces, la primera parte de mi intervención, lo que quiero hacer precisamente es un pequeño recorrido por toda la carrera que he hecho, porque es que ha sido una carrera interesante, en el sentido que he estado en tantísimos sitios que lo que me ha servido es para aprender, porque el mundo de los archivos es una cosa muy compleja. Si todo el mundo entiende lo que es una biblioteca, todo el mundo entiende lo que es un museo, pero hay gente que no entiende lo que es un archivo, ni la importancia de un archivo, y yo siempre a todo el mundo se lo explico al revés de como todo el mundo lo entiende. Lo verdaderamente importante es el archivo, no la biblioteca ni el museo. Y ahora después yo solo voy a intentar demostrar a lo largo de mi intervención. Yo empecé, mi primer contacto con el mundo de los archivos fue en el año 1972, cuando empecé mi tesina en el Archivo Ducal de Medinaceli de Sevilla, en donde tuve ocasión de trabajar nada menos que sobre el Marquesado de Pallars, que está en el Pirineo entre Catalán y Aragón, con documentación en catalán, y después mi tesis doctoral, que no terminé, sobre un monasterio gallego basado en el Archivo Histórico Nacional. Pero la vida me cambió cuando yo hice oposiciones al Cuerpo Facultativo de Archiveros del Estado, que es un cuerpo, el segundo más antiguo de España, se creó en 1859, y se creó con la finalidad de justamente de organizar los archivos, la biblioteca y los museos. Y es muy importante este pequeño matiz, porque fíjense
que todo estaba englobado en una sola profesión. Los archiveros eran archiveros, bibliotecarios y arqueólogos, las tres cosas al mismo tiempo, porque se consideraba que todo lo podía captar una persona. Hoy día nos parece imposible que una persona sea capaz de ser especialista en arqueología, en museos y en archivos. Es una cosa que no la entenderíamos. Bueno, pues sacó las oposiciones y en el año 1974 pues me incorporo al Archivo Histórico Provincial de Cádiz. Después, por azares del destino, pues me toca concurso a Madrid. Estoy en la Dirección General de Archivos de Madrid, de allí paso al Archivo de Protocolos de Madrid, donde tuve la experiencia de trabajar con uno de los archiveros más importantes de España, que fue don Antonio Matilla, que es un clásico de la archivística española, donde aprendí muchísimo. Y de allí, también por un poco de fortuna, conseguí una beca del gobierno francés y estuve haciendo el curso del Stage Internacional en París durante 3 meses, y de allí me incorporo al archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde fui subdirector, y de allí vuelvo otra vez a Andalucía, a la Junta de Andalucía, en Comisión de Servicios, para hacerme cargo de una jefatura de servicio y después de la Dirección General de Archivos, que me permitió conocer toda la política archivística, las estructuras archivísticas y los problemas de los archivos municipales, entre los cuales uno de los que teníamos sobre la mesa era precisamente, lo estaba antes comentando con Manolo, era el problema del archivo de Jerez, que ya en el año 86 se habló del Palacio de Riquel para que fuera archivo municipal. En fin, lo que es el pasado. De allí de la Junta de Andalucía, ya es cuando concursé de nuevo y se quedó vacante, por esa suerte que muchas veces me ha acompañado en la vida, se quedó vacante otra vez el archivo de Cádiz, concursé y ya me pude incorporar en agosto del 86 al Archivo Histórico Provincial de Cádiz, donde he estado hasta febrero del año 13, que me nombraron director del Archivo General de Cádiz. Se lo he querido contar para que vean primero la cantidad de tiempo, pero el tiempo no es solamente porque el tiempo pasa para todo el mundo, la cosa es que uno lo sepa aprovechar, pero sobre todo la cantidad de oportunidades que me ha dado la profesión de conocer archivos, de conocer personas y de conocer métodos de trabajo para poder incorporar a mi gestión, a mi labor diaria, y es algo que le tengo que agradecer al destino. Bien, la clave está si yo tuviera que resumir la gestión de lo que puede ser un archivo, me gustaría centrarlo en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz. ¿Por qué? Porque a través de ahí vamos a ver lo que ha sido cómo hemos pasado en 50 años de un concepto de los archivos que era una cosa que nadie le daba mayor importancia a una cosa que hoy día todo el mundo comprende que es parte de nuestro patrimonio. Y les decía que realmente es importante el museo, la biblioteca, pero mucho más importante es el archivo, porque el archivo refleja, decían los franceses con una precisión muy grande, que dice que toda gestión, desde el gobierno hasta la última oficina, que se basa en 3 patas. Una es las personas, tiene que haber alguien que haga las cosas. La segunda es el presupuesto, si no hay dinero no se puede hacer las cosas. Y la tercera es la información, y la información son los archivos. Lo que pasa es que nosotros tenemos la idea de que un archivo es una cosa muy grande, y no es así. Un archivo puede ser un archivo muy pequeño, y yo les pongo el ejemplo. Todos nosotros llevamos ahora mismo encima un archivo, y les voy a contar la anécdota que es auténtica, que me pasó ayer, que ayer por estas cosas, cuando yo venía de Sevilla, había perdido la cartera. Y bueno, comprendía como un ejemplo práctico que lo perdí, y la perdí durante media hora. Había perdido el carnet de identidad, las 2 tarjetas de crédito, poder sacar el coche, la foto de la persona a la que quiero, en fin, toda una serie de documentos que me convertía que yo no sabía quién, no, tenía que empezar de nuevo a decir yo quién soy. Yo les digo a ustedes, si ustedes le dicen al alcalde ¿qué prefiere? ¿Que se queme la biblioteca, que se queme el museo? Bueno, no lo estoy diciendo como un ejemplo práctico. O el archivo, evidentemente dirá que no se puede quemar el archivo, porque no podría hacer el archivo
el ayuntamiento una gestión sin tener la información de los vecinos. Usted imagínese que el ministro de Hacienda no tuviera la lista de los contribuyentes. Bueno, ojalá se perdiera, pero bueno, es un mal ejemplo que pues bien, una cosa que es tan importante, una cosa que es claramente el pilar de la sociedad para que la sociedad funcione, para que cada uno de nosotros funcionemos. Sin embargo, el Estado, lo que es el Estado, no ha tenido una gran preocupación, solamente ha tenido una gran preocupación en lo más importante, los grandes archivos nacionales, que es lo primero que se ha creado. Ustedes saben que España está la unión de dos coronas, que es la corona de Castilla y la corona de Aragón, y la corona de Aragón, su archivo está en Barcelona, que funciona desde el siglo IX. La corona de Castilla, su centro está en Valladolid, el castillo de Simancas, pero no ha habido una preocupación por descender, no había una política archivística para descender cómo atendemos a los archivos que no son los grandes archivos de la administración del Estado. Y en este tiempo, en estos 50 años casi 50 años de experiencia, yo lo que he visto es que se ha pasado del concepto de que efectivamente es una herramienta fundamental para que una sociedad o una persona funcione, el que tenga su propia información, a pasar al concepto de patrimonio. Es decir, que es una cosa que es propiedad de todos. Es decir, el ayuntamiento, el archivo municipal de Jerez no es una cosa que sea evidentemente es del ayuntamiento de Jerez porque le sirve en su gestión diaria, pero es de todo Jerez. Por eso la iniciativa de Jerez de tener una asociación de amigos del archivo realmente es envidiable. Yo he intentado y no he podido conseguirlo en el tiempo que he estado en el archivo de India, de crear una asociación de amigos del archivo de General de Indias, porque es muy importante la implicación de la sociedad en la defensa de ese patrimonio, que es, como le digo, un patrimonio común. Y no solamente porque ese patrimonio está en riesgo porque muchas veces hay una desgana. Si ustedes le preguntan a la alcaldesa de Jerez cuáles son sus prioridades, y evidentemente no le va a decir el archivo, cuando yo no digo que sea la primera prioridad o la única prioridad, pero que tiene su importancia. Pero fundamentalmente, y es una idea que me gustaría transmitirle, el archivo tiene sus enemigos, precisamente por la importancia de la información, y más todavía los archivos municipales. Los casos que hemos visto en España, les puedo contar el caso de los Palacios o el caso del archivo municipal de Marbella, donde ha habido ataques deliberados contra los archivos municipales. ¿Por qué? Porque el archivo tiene la información. Y entonces, ¿cómo es posible que en un ayuntamiento como el de los Palacios se atacara una zona que estaba toda la gestión económica del anterior alcalde y desapareciera? ¿Cómo es posible que en el ayuntamiento de Marbella se desapareciera toda la documentación urbanística del periodo de un alcalde que todo el mundo sabe su nombre? ¿Por qué? Porque tiene sus enemigos. Por lo tanto, una de las razones por las que he aceptado es esta, de que me ha invitado la Asociación de Amigos del Archivo de Jerez. Y ya volviendo a lo que es la gestión de la política, que a mí en concreto me ha tocado la mayor parte del tiempo, es la política provincial. Cuando yo llego al Archivo Histórico Provincial de Cádiz en el año 74, fíjense bien, estamos hablando de 1974, y en Cádiz no había habido nunca archivero. ¿Por qué? Porque el Estado no tenía una política a nivel provincial. Ya les digo que eran los grandes archivos. El Estado solamente empezó a preocuparse por los archivos provinciales, regionales y locales a raíz de la ley de 1869, en la que se procuró que los protocolos notariales, que es una de las documentaciones más importantes de España, porque yo estoy convencido que el 80% de las personas que están aquí tarde o temprano han tenido que ir al notario, pues habrán comprado una casa, ojalá ustedes no hayan tenido nunca que coger un préstamo, pero todas estas cosas hay que ir al notario, y ojalá que tampoco tengan que hacer testamento, pero todo eso se va al notario. Es una información, y es tan de importancia porque uno de los pilares de la sociedad capitalista es las notarías,
Y esa documentación, el Estado hizo una política de preocupación porque esos documentos se salvaran. Y entonces justamente fue la Segunda República la que creó, fíjense ustedes, en 1931, la creación de los archivos históricos provinciales. Las provincias se crearon en 1833 y no ha habido ni una sola medida para defender el patrimonio documental de la provincia que creara el Estado español. Ni una, solamente. En el 69 se procuraron proteger los protocolos notariales y en el año 31 la República dijo que esos documentos se pusieran al servicio de los ciudadanos. Que esta es lo que me gustaría después hablarle, de que nuestra misión no es almacenar cajas de zapatos. Los archivos están vivos. No se asusten porque entrar en el archivo va a salir un legado, vaya a salir corriendo. Es una cosa metafórica lo que quiero decirle. Entonces hasta el año 31 es cuando una política de izquierda defensora de lo que es el conocimiento los abrió para que todos los ciudadanos lo pudieran consultar, pero solamente con una visión histórica. Se dijo que solamente los protocolos de más de 100 años de antigüedad se podían consultar, que es la misma legislación que sigue siendo hoy día. Y es hasta el año 1969, fíjense bien, 1969, cuando el Estado decide llevar la política de defensa del patrimonio documental a las provincias españolas. En esa fecha se había creado en Madrid un archivo que es fundamental para la administración española, que se llama el Archivo General de la Administración. Existía el Archivo Histórico Nacional en Madrid y los archivos de los ministerios. Pero no había lo que en archivística se llama un archivo intermedio. Los documentos tienen una vida como las personas, una vida que nacen, se desarrollan y mueren. Y ese periodo de desarrollo y muerte, hay unos archivos que se llaman intermedios, que son donde el documento se estudia y aquellos que no tienen interés histórico se destruyen y aquellos que tienen interés histórico se pasan a los archivos históricos. Decían los franceses que el verdadero archivero es el que sabe tirar y no el que sabe conservar. El que sabe tirar, porque les pasará a ustedes en su casa. Muchas veces ustedes tienen muchas cosas, hacen limpieza y por hacer hueco tiran cosas que después les hacen falta. Si ustedes sistemáticamente fueran estudiando cómo hacer un expurgo cotidiano y con razonamiento, conservarían verdaderamente lo que tiene valor. En España se han hecho expurgos y se han tirado documentos que merecerían haberse conservado, y al revés se han conservado documentos que merecerían haber sido tirados. Pues bien, en el año 69 se dice, se va a crear en Madrid un archivo que se va a llamar Archivo General de la Administración. Archivo General de la Administración, que va a recibir toda la documentación de todos los ministerios, y esa documentación, una vez estudiada y ver que cuando pasa un tiempo tiene valor o no tiene valor, pues se pasa al Archivo Histórico Nacional. En ese decreto del año 69 se dice, la misma función que hace Alcalá de Henares, que así se llama el archivo, con la administración central, la harán los archivos históricos provinciales con referencia a la administración del Estado en la provincia. Con lo cual ya hay una política de defensa de toda la documentación del Estado. Claro, esto es lo que ha hecho que el Archivo Histórico Provincial se convierta un poco en el epicentro de toda la administración del Estado. Y eso explica que un archivo de una provincia media como es España tenga 19 kilómetros de estantería y el Archivo General de India tenga 8,5 kilómetros. ¿Por qué? Porque una cosa es un archivo cerrado con documentación histórica y otro es un archivo vivo que está constantemente recibiendo documentación, y ese es el gran trabajo y el gran reto que tienen los archiveros de hoy día, que es saber recibir, controlar toda esa documentación que genera la administración, pero saber tirar. Entonces sistemáticamente hay una comisión que se dedica al estudio de la documentación y la documentación se tira. Lo que pasa es que muchas veces, les voy a contar una anécdota que parece un poco tonta, pero que yo estuve en esa comisión que decide qué es lo que se puede tirar y qué es lo que no se puede tirar. Por ejemplo, la administración autonómica da unas subvenciones para la compra de gafas, que es muchísimos expedientes a lo largo del año, muchísimos.
y no tiene ningún interés histórico, porque nadie se va a poner a investigar si usted hace 50 años se compró o no se compró unas gafas. Todo el mundo estaba de acuerdo que se había que tirar, pero había unos expedientes que eran los de la tercera edad, y los de la tercera edad, para tener una serie de beneficios, pues se daba un carnet, y algunos, en mucha época, se exigía la partida de nacimiento para demostrar la edad que se tenía. Entonces yo protesté de que esos documentos se tiraran, porque era tener todas las partidas reunidas de la administración, cuando en España, y es una idea que me gustaría que ustedes se llevaran por la experiencia que yo tengo, España es un país donde se han destruido muchísimo patrimonio, pero muchísimo patrimonio. ¿Por qué? Voy a hacer un pequeño inciso porque me interesa mucho que se lleven ustedes esta idea, porque aparte de los enemigos que yo les he dicho, de las personas interesadas que van a tiro hecho, ha habido en España un concepto político de que los enemigos, de que los archivos pueden ser enemigos de las personas, enemigos de las clases sociales. Entonces, en el siglo XIX, parte del anarquismo español entendió que el archivo era igual a la propiedad privada. Si se destruían los archivos, se destruía la propiedad privada, y entonces llegaría el todo para todos, porque nadie podría... Entonces hay un caso, yo que esto lo estudié, y hay tengo un artículo publicado sobre eso, el caso de un pueblo de Sevilla que es el Aral, donde entraron un grupo de anarquistas y destruyeron en 4 o 5 horas todos los archivos de la ciudad: el municipal, el notarial, el registro de la propiedad, el archivo del duque, el archivo parroquial. En la provincia de Cádiz igualmente fueron destruidos todos los archivos de Grazalema. En Grazalema no se conserva ninguno, ni el municipal, ni el parroquial, ninguno. Y en Málaga no se conserva ningún archivo parroquial prácticamente de la provincia de Málaga. Luego, los archivos tiene, a nivel ideológico, tiene su protector. Pero les estaba contando esto por esa misión que tiene lo histórico provincial de salvar esos documentos, y solamente a aquellos que tienen verdadero interés. Mi defensa era: si nosotros sistemáticamente estamos persiguiendo y quemando a los curas y quemando los archivos parroquiales, hombre, y quemando los registros civiles, pues realmente conservar en una serie documental las partidas de nacimiento me parecía interesante. Pues a pesar de mi criterio en contra, se están tirando los expedientes de la tercera edad, porque ya les digo que son criterios únicos, bueno, personales. Bien, entonces la misión que hoy día tiene un archivo es conservar. Fíjense que les estoy diciendo, y lo repetiré siempre, la primera misión que tiene un archivero es conservar. Si nosotros lo que tenemos es la misión de transmitir un patrimonio, o sea, algo que es propiedad, que pertenece a todos, para pasarlo al futuro. Esa es nuestra gran misión. Pero la segunda gran misión, lo que distingue a un archivero de otro, es el archivo. Por ejemplo, el archivo de India tiene 100 millones de páginas. 100 millones. ¿Cuál es la misión del archivero con esas 100 millones de páginas? Pues muy bien, organizarlas de tal manera que esa información que contiene los documentos puedan difundirse a una mayor parte de los ciudadanos. Claro, no es fácil. ¿Por qué? Porque no todos los 100 millones de páginas no tienen el mismo valor. ¿Y cuál es la mentalidad que tiene que tener el archivero? Saber distinguir qué es lo que merece la pena difundir y qué es lo que no merece la pena difundir. Entonces, si usted tiene una documentación del siglo XV, evidentemente por su antigüedad merece la pena la descripción documento a documento. Pero si usted tiene una documentación del siglo XX, que son 2000 cajas de expedientes, no sé, de subastas de coches de la Delegación de Hacienda de Cádiz, no le merece hacer la pena estar horas y horas haciendo una ficha para describir cada documento. Es la clave, saber qué es lo que se puede tirar y saber cómo hay que describir. Estas son las dos grandes retos que tiene. Y ahora me gustaría hacer un inciso para que entendieran que en este periodo todo esto ha sufrido una especie de vuelco, pero un vuelco más aparente que real. Ustedes podrán decir, bueno, todo lo que está diciendo este señor
pues una cosa del pasado, y es verdad, porque son de cosas de personas mayores que cuentan batallitos de lo que ocurría hace 50 años. Hoy día existe una cosa que se llama Internet, una cosa que se llama la informática, y que hoy día se funciona de otra manera. Y es verdad y no es verdad. Porque aunque exista Internet, y yo se lo explico cuando explico el programa Pares, del que ahora hablaré, siempre les digo, detrás de la pantalla hay un archivero. Hay gente que cree que la pantalla, que un archivo, que la gente cree que poner un archivo en Internet es coger los documentos e irlo metiendo en la ranura del intro, y no es así. Requiere lo mismo que le he dicho antes. Requiere, para ponerlos en Internet y para describirlos, hay que describir los documentos y hay que saber cuáles son aquellos que tienen verdaderamente valor histórico y ponerlos digitalizarlos y ponerlos en Internet. Aquellos que no tienen valor histórico, destruir aquellos que no tienen ningún. Les voy a poner un ejemplo. Hay un archivo privado del Archivo Histórico Nacional. Se decidió, con mal criterio, que todo el archivo debía ser digitalizado. Si ustedes entran en Internet, tiene cientos de fichas que pone Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, porque era un gran poeta y tenía muchas felicitaciones de Navidad, del Día de su Santo. Claro, llenar Internet con lo que se llama información basura, es decir, ¿qué aporta a una biografía saber que una persona la estuvo durante 20 años felicitando la Navidad? Se tomó el criterio así a lo bruto de digitalizarlo todo, y el resultado es que hay mucha información que es información basura. Por eso les digo que no se puede, aunque parezca que no se puede en Internet hacer como si la máquina fuera a resolverlo todo. Si ustedes meten errores en la máquina va a dar errores. Si ustedes meten documentación bien digerida y bien descrita, la máquina le va a dar una información correcta. Y esto sí que me gustaría destacarlo aquí, la importancia y el cambio que ha experimentado la profesión desde el año que yo ingresé, que fue en el año 74, a nuestros días. Les pongo un ejemplo absolutamente claro. Cuando yo ingresé, en el archivo no existía la máquina de escribir eléctrica. No existía. Funcionábamos con una máquina, con la Olivetti, y poníamos un papel de calco y hacíamos la ficha. Esto les parece a ustedes que es una cosa prehistórica, pero es que uno ya llega a ser prehistórico. Es que es la verdad. Era así. Se lo explico a los jóvenes archiveros del Archivo de India y le dicen, no, eso no puede ser verdad. Pues lo era. Claro, hoy día es evidentemente que hay una gran facilidad para ponerlo. Pero les digo que lo importante es saber describir, saber conservar, y también con el gran reto que es Internet, saber seleccionar qué documentación tiene interés poner en el archivo. Y creo que el ejemplo que les he puesto de las felicitaciones de Navidad es muy importante. ¿Qué ocurre con esto? Todo está inventado, absolutamente todo. O sea, se puede hacer en el Archivo Municipal de Jerez, se puede hacer maravillas, pero tiene que haber esas tres cosas que le he dicho. Tiene que haber personas que la hagan, dinero para hacerla y una información para saber lo que está hecho y lo que se debe o lo que no se debe de hacer. Entonces, el problema está en que toda esa labor, que hoy día, ese reto que nos plantea Internet, es sencillamente caro. No tiene otra palabra. Entonces, yo le voy a poner el ejemplo del Archivo General de India. El Archivo General de India empezó la digitalización de los 100 millones de páginas en el año 1987, cuando se acercaba el 5º centenario del descubrimiento de América, y se empezó con una cifra que Manolo, que es archivero, y los archiveros que hay aquí les va a resultar sorprendente. El archivo tenía 3.000 millones de pesetas. 3.000 millones de pesetas. Y había 30 personas digitalizando con 3.000 millones de pesetas. Digitalizando y organizando la información, ordenando los legajos para antes de microfilmarlo. Bien, como hacemos en España, se hace un esfuerzo gigantesco que después, poco a poco, fue decayendo. ¿Sabes cuántas personas están ahora mismo digitalizando en el Archivo General de India? 2.
De los 100 millones de páginas, el archivo tiene 14 millones de páginas digitalizadas. Nunca se ha parado, nunca, se sigue, pero calculamos que tardaremos 300 años en completar. 300 años. Claro, ¿qué ocurre a mucha gente? Como le pasa a mucha gente que tiene que describir, hacer fichas, que cuando ve la inmensidad dice, oh, esto no hay, aquí no hay por dónde empezar, y es el error. Verdaderamente la labor política archivística y el trabajo archivístico es un trabajo de goteo. Esto es una cosa que mucha gente, muchos compañeros no lo entienden y se aburren porque, claro, estar haciendo fichas, ordenando legajos, le puede parecer monótono, pero es un trabajo que no se puede parar. Y entonces, que no se puede parar, pero que, claro, hay que tener los medios económicos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues lo que está ocurriendo es un fenómeno indoloro, incoloro e insípido, que es una invasión silenciosa de distintos portales y empresas potentes que bajo la capa de ayudar a la difusión de los fondos se los están llevando. Le voy a poner un ejemplo. Por no citar Jerez, voy a citar Cádiz. Muy bien. Para mí es más cómodo consultar los padrones municipales de Cádiz en la página de los mormones que ir al archivo municipal. Entonces, claro, todo el mundo está muy contento de que los mormones te digitalizan los fondos, pero tú tienes que entrar en una página que está en Utah, donde, por cierto, me invitaron y estuve dando conferencias en Utah y pude ver las montañas rocosas donde está la mayor información del mundo de genealogía. Claro, es el abrazo del oso. Tú no tienes dinero para hacer una política archivística y caes en manos de una persona. Entonces el ayuntamiento de Cádiz no tiene dinero para tener una página web para poder tener sus fondos y desvía a todo el mundo a la página web de los mormones. Ahora hay turno de preguntas, ¿no? No, eso sí, es que se me ha olvidado decirlo al principio. Yo que pensaba hablar muy poco, pero va a haber turno de preguntas. Sí, porque yo sé, me levanta la mano. Bueno, yo esto lo que estoy diciendo, se me ha olvidado explicarlo, pues yo hablo con muchas cosas, como mucha seguridad, pero yo lo que le doy unas pinceladas, que muchas de las cosas que yo estoy diciendo hay que matizarlas. Lo que pasa es que para un público general lo que quiero es que se dé usted una idea general. Todo esto, algunas cosas tienen sus matices. Y entonces la única solución, el caso del archivo de India. ¿Cuál es el ministerio cuando se ha dado cuenta del callejón sin salida en el que está? Pues el callejón sin salida está, la fórmula es muy sencilla. Nosotros estamos llegando a acuerdos con distintos países del mundo o instituciones del mundo que financian la digitalización de sus fondos. Les recuerdo, por si no lo sabe alguno, el ministerio tiene uno de los portales más importantes del mundo de archivos, se llama Pares, lo contrario de Nora. Ustedes ponen en Google, el buscador de Google, Pares, y pinchan y le va a salir portal de archivos españoles, y allí ustedes pueden consultar las 15-14 millones de imágenes que tiene el Archivo General de India, libre y gratuitamente, y puede consultar todas las fichas de aquellos documentos que están descritos pero que no tienen imágenes. Si ustedes en la ficha le sale un icono de una cámara fotográfica, quiere decir que está en la imagen. Bien, como les digo, con los fondos propios nosotros vamos poco a poco subiendo imágenes a internet con el objetivo de llegar al 100%. Como no alcanzamos, la solución ha sido llegar a acuerdos, y ahora mismo están en vigor 3 acuerdos. Uno es con la Universidad de Coimbra, otro es con el gobierno de Santo Domingo, y el otro, que está en redacción, con el gobierno de Cartagena de India. Entonces el ministerio siempre pone una condición que es bastante sensata. Ustedes pagan de la digitalización de los fondos y el ministerio les autoriza a que se llene la información, se lleve la imagen, pero con una condición: que ustedes no pueden poner ni difundir las imágenes por ningún sistema mecánico, etcétera, salvo a nivel local, hasta que el Ministerio de Cultura no tenga subida esas imágenes en Pares, de tal manera que nadie puede decir que consultó
imágenes del archivo de India en un portal que no sea pares, ¿comprende? Y entonces de esta manera nosotros vamos a avanzar de una manera bastante significativa este ritmo gracias a ese esfuerzo. Y después, ya me gustaría tener, el archivo tiene también, hoy día estamos en la sociedad de la información, y el archivo siempre, los archiveros hemos tenido, y todo el mundo tiene una imagen de que los archiveros es una cosa un poco cerrada al público y que no tiene la más mínima difusión, porque es verdad. Es decir, el archivo es como dijéramos una comida difícil de digerir. Ustedes ven ese documento y no lo saben leer, porque la herramienta para trabajar en un archivo, sobre todo en archivos históricos, y aquí hay investigadores con mucha experiencia, es la lectura. Entonces yo, precisamente la experiencia de tantos años de archivero, y he conocido a mucha gente que han fracasado en el trabajo de los archivos simplemente porque no sabían leer. Pero hay un reto, en el siglo XXI hay un reto, que es que los archivos tienen que hacer un salto para explicarle a los ciudadanos qué es lo que somos. Porque los archivos, los ciudadanos tienen que saber que nosotros lo que tenemos es información que está al servicio de los ciudadanos y que, como ha pasado el tiempo, está al servicio de la investigación histórica, evidentemente. Y esto se puede hacer de muchas maneras. Hoy día se puede hacer, como hacen muchos archivos, a través de difundir por internet, por ejemplo lo que hace Cádiz ahora mismo, con una labor encomiable, cosa que yo no hacía, el documento del mes, o la experiencia para mí tan gratificante que hace el Archivo General de India, que es a través de exposiciones muy trabajadas, muy estudiadas, y sobre todo cuando dicen que el discurso de los archiveros es monótono, es antiguo, es aburrido. No es verdad. Los documentos no son aburridos. Lo que es aburrido es el discurso, cómo se les da a los ciudadanos. Hay cosas que hay que darlas masticadas, porque si no el ciudadano no la entiende. Pero, y esto también me gustaría que es una idea que ustedes se llevaran. Los archivos, y les decía al principio, los archivos están vivos. Los documentos están vivos. Los documentos tienen una información que van planteando eternamente un diálogo con aquella persona que se lo quiera preguntar. Ellos responden si usted le pregunta. Si usted no sabe preguntar, el archivo no le va a responder. Le voy a poner dos ejemplos que ahora, como lo tengo tan fresco, hablo de lo que más conozco de ahora. El archivo, por ejemplo, el caso de las mujeres. En el archivo de India hay 100 millones de páginas. Hasta los años 60 o 70 no hay ningún libro sobre las mujeres en la conquista y en el gobierno de América. ¿Qué quiere decir? ¿Que no existe información? Sí. Lo que pasa que usted no se lo ha preguntado. Usted ha visto pasar por delante suya el nombre de alguna mujer, pero usted no ha tenido la precaución de que cuantas veces salía una mujer tomar nota y decir, bueno, la mujer existe. Y como eso, muchísimos temas que están, por ejemplo, ahora se están estudiando temas que a uno le resultará sorprendente. Les pongo un ejemplo. Si el director del Archivo de India del siglo XIX levantara la cabeza y viera que se está estudiando el Archivo de India para la historia del clima, se echaría las manos a temblar y decía, pero ¿cómo es posible? Pero fíjense ustedes, ¿cómo no va a servir para la historia del clima si en el Archivo General de India están los expedientes de 1500 naufragios donde se describe la tormenta, donde se describe todos los fenómenos meteorológicos que ocurrieron en el Atlántico? España supo de lo que eran los tsunamis, ¿cómo se llama esto? Tifones. Los tifones, no, pero lo que llega a Estados Unidos y barre, los tornados y todo eso, ¿sabes? Y en Cádiz se está estudiando científicamente, bueno, en toda la costa, qué pasaría con los datos que nos dan los documentos del gran terremoto que asoló Lisboa, pero no Cádiz, que la gente se confunde, asoló Conil, pero no Cádiz, del maremoto de 1755. Hoy día los documentos es lo que se está utilizando para hacer una perspectiva de qué pasaría
¿qué pasaría si hubiera otro terremoto? Quiere decir que esos documentos nos están hablando a personas que hoy día se están preocupando por qué pasaría si hubiera un terremoto. En el siglo XIX nadie los miraba y pasaba de largo porque veían que no tenía interés. Hoy incluso la UNESCO tiene un comité dedicado al estudio del clima. Bien, yo no me quiero extender más porque hablo mucho y me gustaría escucharles, sobre todo porque como está con tantísimos sitios, a lo mejor alguno tiene curiosidad por alguna información que tiene. Otro tema que sí, antes de terminar, antes de que se me olvide, es muy importante. Los archiveros tenemos la idea de describir lo que tenemos, pero esto es una cosa que yo me preocupa mucho en Cádiz y que algún día la publicaré, que es publicar y difundir lo que no tenemos ya. Entonces ustedes preguntan, yo estoy investigando en Jerez sobre tal cosa, y claro, usted le puede decir, mire, existe esto, y existe documentos que no están en Jerez y otros documentos que ya están destruidos, y es muy importante esa información negativa. Le voy a poner un ejemplo verdaderamente curioso. Ustedes saben que la desamortización fue una medida que hizo el gobierno español. Mendizábal en el año 36 dijo que toda la Iglesia, todos los bienes de la Iglesia eran para el Estado, y se quedó con todos los bienes. Y todos los bienes pasaron a una comisión, que los cuadros se pasaron a los museos, razón por lo que los Zurbarán están en el Museo de Cádiz, las bibliotecas se quedaron en unas bibliotecas públicas, y los archivos se mandaron todos a Madrid. Primero estuvieron la Academia de la Historia y después, como eran muchos, se creó el Archivo Histórico Nacional. Bien, en Madrid está lo que queda del archivo de la Cartuja de Jerez. Bien, esto es sencillo. Sin embargo, como en España hacemos las cosas, todo lo que se tiene que hacer bien hecho, muchas veces entramos las personas y desarreglamos lo que está bien en el papel, pero en la realidad no. Se dejaron 5 libros que están todavía en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz. Y esta sí que es una labor del archivero, es decir, explicarle a los ciudadanos dónde están aquellos archivos que no están en su sitio, porque hay muchos archivos que no están en su sitio. Y en segundo lugar, qué archivos fueron destruidos. Pues yo les puedo decir que cuesta mucho trabajo saber cuánto. Por ejemplo, el caso de la Iglesia Católica, se pierde muchísimo tiempo cuando uno va a una parroquia y no sabe qué es lo que le falta. A mí ya no lo voy a hacer, pero aquí hay gente joven que es hacer una guía de los archivos desaparecidos. Y entonces, por ejemplo, cuando llegue el caso de Grazalema, pues en una página poner todos, puesto todo. Pero por ejemplo, en el caso de Vejer, decirle, mire, el ayuntamiento, la Primera República en Vejer destruyó todo el archivo municipal y destruyó todo el archivo parroquial. Así de entrada. Claro, esa información también es obligación del archivero, porque el archivero lo que tiene que orientar al investigador de qué caminos pueda andar. Y claro, una de las razones que tiene que decirle, por este camino no andes, porque ahí no te vas a encontrar nada porque está terminado. Hombre, yo no quiero terminar con esa imagen negativa de que hay muchos archivos destruidos. Quiero terminar con una imagen positiva. Hay muchos archivos que se conservan y hay muchos archiveros dispuestos a explicarle a los investigadores cuál es el camino para llegar hasta ellos. Muchísimas gracias. Sería muy interesante, porque claro, Manolo incluso me lo dijo antes de comenzar la conferencia, de que quería una interacción con vosotros. Y bueno, si hay alguna pregunta, pues no tenemos micrófono. Sí, tiene micrófono. Al fondo, Yolanda, tienes a Paco que le quiere dar una preguntita. Hola, buenas tardes. Hola. Quería preguntarle, soy amante del tema de los precios y de los tipos de cosas y la relación que tiene con los archivos de India. Y usted, bueno, como tantas cosas que hay en el mundo, pero en concreto en España, ¿no? Y más concreto también en Jerez pasa que no conocemos la importancia de lo que tenemos cercano, ¿no? Voy a lo siguiente porque usted bien sabe, mejor que yo, que fuera de España se conoce mucho mejor el archivo de India
de la propia España, ¿no? Empezando por el señor Melfiche, por el Doley y por todas esas empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos, Casa Tesoro, ¿no? En general es esa la pregunta, ¿no? Que por supuesto... Bueno, usted ha leído la ABC, ¿a que sí? Bueno, llevo 40 años estudiando el tema y vamos, un poquito... Bueno, es que en el ABC el otro día salió el día que iba el rey. El día que iba el rey al archivo, sale ese mismo día en el ABC un artículo criticando al archivo de India porque en la sala de lectura hay un cazatesoro muy conocido que es Dudley, es el señor Dudley, consultando unos documentos. Y cómo el archivo de Indias puede consentir que haya una persona que vaya al archivo para sacar los documentos. Y cuando el ABC me preguntó, yo le contesté una cosa muy sencilla: los archiveros no hacemos las leyes, los archiveros las cumplimos. Entonces, el Estado español garantiza. Ustedes cuando vayan a su casa se me va a quedar sorprendido porque todos dicen, hay que defender la Constitución, hay que defender la legalidad, pero no nos leemos los documentos. La Constitución, el artículo 105b de la Constitución dice: el Estado garantizará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos sin limitación, porque puede ocurrir. Esto es como el ejemplo que yo pongo, cuando Elena Salgado quería suprimir las hamburguesas. Usted puede suprimir las hamburguesas, pero al mismo tiempo está suprimiendo la libertad. Usted no puede, porque si nosotros quitáramos los legajos de los precios de la consulta pública, impediríamos a las personas que están haciendo un trabajo de investigación histórica hacerlo. Entonces yo lo que le decía, yo no soy quien para hacer. Yo lo que digo es que si la norma dice que el Estado tiene la potestad de retirar del público aquellos documentos que consideran que dañan al interés del Estado, pues se cumplirá la normativa. Pero lo que no puede hacer es que decir que nosotros incumplamos la ley y que nosotros cometamos un delito a que lo cometa, que el señor Dudley haga una investigación. De hecho, si le dicen bien, la única investigación global seria es la de el Odiseis. El problema está en que en el archivo hay 1.600 barcos hundidos y hay muchísimos legajos. Fíjate, todos no van a estar en el mismo legajo. Entonces vamos a poner que cada uno esté en un legajo. Sería de los 47.000 legajos que tiene el archivo, había que sacar del público 1.600. Pero es que hay un error, que hay todavía mucha más información. No son solamente los expedientes donde se explica todo lo que pasó con el barco, sino en cualquier carta de cualquier virrey, de cualquier autoridad indiana, va dando información. Y claro, ¿qué hacemos? ¿No dejamos entrar a nadie al archivo? En una carta del virrey de México al presidente del Consejo de India le puede decir: ayer me llegó la noticia de que a tal altura, en tal sitio, tal, se hundió el barco tal... Entonces, también había que leerse todos los documentos. Es de una complejidad que es un tema que... Entonces, la única cosa que le quiero decir es que me lo preguntaron también en el ABC y también salió: el Estado, yo lo que le garantizo a usted es que el Estado y el Archivo de India tiene los mecanismos de control suficientes para saber en qué momento y qué persona ha consultado un legajo que tiene documentación de los peces. Y como dice aquel, hasta ahí puedo leer. ¿Alguna pregunta más? Yo básicamente lo digo por aceptación. Yo firmé el convenio con la Sociedad Helénica de Utah, con la Iglesia Mormona, en el cual se digitalizaron el archivo de Jerez. Entonces, particularmente yo creo que no fue... era con un poco de dinero, no era accesible. Se podía haber hecho un portal en el cual se hubieran incorporado todos esos archivos documentales ya digitalizados, accesibles, pero no hubo, digamos, iniciativa por parte del ayuntamiento que se elevó y por eso no lo tenemos online desde el archivo municipal. No identificaron lo interesante que sería y podría haber sido la par. Yo tengo que decir, ya sé que hay miembros de la iglesia aquí,
particularmente les critico porque la verdad la accesibilidad, usabilidad de lo que es la página web de ellos es bastante compleja, bastante compleja. Sí, la verdad que no es fácil. Y creo que una página diseñada, en este caso, por una cierta arquitectura informacional, que quién es mejores arquitectos informacionales, que somos los archiveros, para montar una página web con esos repositorios documentales, tuvieran un cierto referendo, ¿no? Entonces tengo que lavar la mano en el sentido de que yo le tengo que dar las gracias a Jesús Sánchez Jacob, en este caso como representante, a la Sociedad Mormona, de que nos hayan digitalizado los documentos, porque podemos tener la posibilidad o la potencialidad de poder elevarlo, y ellos lo están haciendo. Creo que de manera equivocada, se lo he dicho a Jesús. Yo creo, incluso le he dicho, y si queréis os he hecho una mano porque no están bien indizados en el sentido previo. Y después yo creo que también, hablando un poco a Paco, yo creo que la grandeza también de los archivos es que somos garantes de derechos, y en entre ellos también de la accesibilidad. Nosotros no podemos decir este sí, este no, y tenemos que atender a leyes, pero yo creo que la función es que ser un Estado, una nación, un gobierno, un ayuntamiento es más transparente cuantos más archiveros tiene, cuanto mejor describe y cuanto más universal esa documentación y accesible. Yo creo que eso básicamente también es interesante. Bueno, yo voy a intervenir porque yo no lo explico más. Yo no, cuando he dicho que estamos siendo colonizados por grandes instituciones, como le pasa a la Iglesia de los Santos de los Mormones, yo soy el primero que caí en el pecado. También. Es decir, yo, estando de director del Archivo Histórico Provincial de Cádiz, se llega al acuerdo con los mormones. El Archivo Histórico Provincial de Cádiz tiene una base de datos de 200.000 fichas de testamento. 200.000. Y todos esos testamentos se van a poder consultar en la base de los mormones. Claro, hay dos alternativas: o hacer eso o no hacer nada. Es que no hay otra. Porque yo he estado en la Junta de Andalucía y la conozco perfectamente. La Junta de Andalucía tiene un programa informático que, por una razón o por otra, el programa Archiva, que así se llama, no se ha desarrollado. No hay ninguna institución en España que sea capaz de financiar que esos 200.000 expedientes. 200.000 expedientes son unas pocas de millones de páginas, porque los testamentos suelen tener unos son gordos, o sea, 200.000. Y claro, no hay otra alternativa. Ya le digo que nuestra misión, y yo creo que no hay ningún archivero de España que no quiera difundir lo que contiene su archivo, porque se da cuenta que el archivo tiene mucha información y que mucha gente que le podía interesar y no lo conoce. Y también otra de las cosas que también en algunos sitios existe, desde luego aquí no hay posibilidades, es que esa herramienta para abrir la apertura del archivo, que sería la paleografía, que la paleografía, hay mucha gente que cree que es una cosa que requiere, tener una carrera universitaria, y no es así. Les puedo contar una anécdota. Había un director en Simancas que yo traté, que se llamaba Mando Represa, que él me contó que cuando tenía alguna duda de lectura llamaba a la ordenanza, porque la ordenanza era el hijo del portero, y resulta que él había nacido en el castillo. Entonces él, desde chiquillo, pues le gustaba leer los documentos, y era la persona que mejor leía en Simancas, el ordenanza, y él le llamaba. Es verdad que con la práctica, y hay gente que tiene cierta habilidad natural, porque hay gente que, como el que sabe hacer sudoku, hay gente que los hace rápido y hay gente que no puede, y hay gente que tiene una vista para los documentos. Pero yo ya se lo digo de antemano, si ustedes quieren consultar, y aquí miro siempre mi corazón porque él mira los documentos de un periodo magnífico, o ustedes saben paleografía, o desde luego olvídense del siglo XV, XVI y buena parte del XVII, porque les va a costar mucho trabajo. Pero esa barrera no es imposible. ¿No? Si la aprenden los mormones, ¿no la van a aprender ustedes? Bueno. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues clausuramos este acto inaugural y daremos el acto protocolario, ¿no?, por parte del presidente, y haremos al miembro de honor a don Manuel Rabina Martín como miembro de honor de la Asociación Jerezana Amigos del Archivo. Entramos en protocolo, don Manuel. Bueno, muy bien. Le damos un aplauso al final.
nosotros en la asociación, como no, queremos dirigir a las personas que de una manera o de otra entregan ese trabajo o esa vida a los archivos. Somos amigos de los archivos y tenemos que crear esa amistad. Entonces cada curso deseamos que alguien relacionado con estos archivos, con una vida destacada en estos archivos, en los archivos, pues nos haga el honor de aceptar el ser socio de esta asociación, que con mayor o menor trabajo vamos intentando trabajar, vamos intentando llevar para adelante una actividad en donde se explique lo que son los archivos, más o menos lo que has estado ahí explicando de una manera tan clara y concisa. Muy bien. Te vamos a hacer entrega de un grabado hecho desde una azotea de esta ciudad. Le hemos querido envolver un poco en plan archivero con su... Y nada más, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y muchísimas gracias por todo tu trabajo. Muchísimas gracias a vosotros y les vuelvo a repetir lo que les decía al principio. Yo, una invitación, aparte de que son amigos míos, una invitación de una sociedad que es amigos de los archivos, pues la verdad, me siento en la obligación. Les voy a decir que la pena con que me voy del Archivo General de India la semana que viene es no haber sido capaz de crear la Asociación de Amigos del Archivo General de India. Porque creo que es una labor fundamental que haya una conciencia ciudadana de la sociedad civil que apoye la labor que se está realizando del archivo, porque ya les digo que desde la propia administración muchas veces no se entiende. Únicamente les exhorto a que sigan el trabajo y que sobre todo que sean amigos, pero amigos de los de verdad.